Nosotros, de manera individual, vemos todo en términos mensuales porque nuestros sueldos son mensuales. Nosotros no anualizamos, pero en el fondo nosotros no estamos preparados para eso. Nuestro sueldo es mensual, todo lo planteamos en términos mensuales. ¿Nacemos con esa idea de consumo presente o es esta exposición extrema en las redes sociales? ¿Tiene que ver el marketing, la publicidad, las redes? Piensa tú que el marketing lo que quiere es convertir es venta, y el marketing lo que va a buscar es que en ti se generen los efectos de consumo más altos. Te doy un ejemplo: ventas nocturnas. ¿Por qué yo no podría haber hecho la oferta en el día o no la puedo hacer el fin de semana? Yo consumo delivery, pero hace 10 años atrás ni siquiera existía. Entonces, cuando alguien dice que lo necesito, pues no, eso no existía. Tú tenías unas muy buenas frases sobre eso, por el tema de los gastos hormigas. Ese tipo de gastos son los que nos van generando un egreso que no materializamos. Igual tiene que ver un poco con los gustos, pero al final también hay gustos que son adquiridos y gustos que se transforman en hábitos. Con Peras y Finanzas es auspiciado por XTV, AFP Habitat, Patrimor. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Peras y Finanzas, y hoy día vamos al mundo más académico. Estamos con un profesor de economía, que además tiene su lado de redes sociales donde te enseña a diferenciar qué es más costoso, un amante o una prostituta, ¿no? No, ese es uno de los muchos videos simpáticos que tiene, donde mezcla economía con cosas chistosas, cotidianas, de todo un poquito. Se trata de Víctor Silva. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Oye, y aprovecho de felicitarte por tu podcast, de felicitarte por tus proyectos, y muy agradecido de la invitación que me hicieron hoy día. Así no, de nada, yo encantado. Hace rato me venía riendo y cuesta la mezcla de las finanzas cotidianas con humor. Para mí siempre ha sido una gracia importante para llevarla a todos lados. Y quiero partir por el principio, ¿no? Mi clásica pregunta, que algunos ya se aburren, ¿quién es Víctor Silva? ¿Cómo comienza en el mundo académico, en el mundo más financiero? Perfecto, mira, te cuento. Víctor Silva Norambuena, yo soy profesor de finanzas, ya llevo alrededor de... yo partí el año 2009, entre el año 2009 y el 2012 yo estuve en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Yo ahí estuve a cargo de un área que se llamaba Programas Corporativos, que es como de educación continua, donde yo lo que hacía era levantar necesidades de empresas y le creaba programas educacionales para poder... A la medida. A la medida, para poder especializar a los profesionales del negocio. Tenía como la habilidad de poder levantar los requerimientos y hacer match entre lo que la facultad ofrecía. Esto en el Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información. ¿Economía? No, yo estudié Ingeniería Civil Industrial, después yo hice un magíster en Economía Financiera y por último hice un doctorado en Ciencias de la Administración, donde mi foco fue un área, una subárea de la economía que se llama Behavioral Economics, y Behavioral Economics, que son economía conductual, tiene una subárea que se llama Behavioral Finance, que son finanzas conductuales y que tiene que ver con Vamos a hablar de eso, parece. Está interesante. ¿Qué pasa con Es muy, muy entretenido. Es un área donde uno lo que analiza son las decisiones que no tienen que ver con la racionalidad, que tienen que ver con que la mayoría. Yo diría que el 99,9% tiene que ver con decisiones que no necesariamente son racionales. Y en ese año todavía yo no hacía los posgrados, pero sí como hacía este desarrollo. No era académico de la facultad, sino que se dieron espacios dentro de estos programas. Y ahí empecé a incursionar en hacer clases en estos programas de diplomado de educación continua para Codelco, etcétera, algunas empresas, pero eso, año 2009, 2012, yo creo que ya ni se acuerdan de mí. Después entré al mundo privado y trabajé en gerencias de finanzas. Trabajé en empresas en gerencias de finanzas hasta que el año 2013 me fui a la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, y desde el año 2013 después tuve cargo dentro de la Facultad de Administración y Economía. Ahí me dediqué también a temas de educación continua, pero ya hice clase ya como profesor, hice clase en todos los ramos habido y por haber de finanzas. Finanzas 1, 2, 3, control de gestión, evaluación de proyectos, economía internacional. Ya había mencionado control de gestión, valoración de empresas, estructuración de portafolio. Donde hubiera algo económico, está ahí de profe. Claro, pero todo lo financiero, porque el área de finanzas tiene todo esto que es de evaluación de proyectos, de valoración de empresas, de finanzas, matemáticas financieras, etcétera. Entonces al final hice todos los cursos. Yo diría que llegué a hacer entre 5 a 7 cursos por semestre, pregrado y posgrado. Así que si contara o sumara por lo menos desde el 2013 hasta el
Son más de 10 años donde por lo menos han sumado por lo menos 3.000 alumnos. ¿Y cuándo se mezcla esto de las clases con empezar a hacer redes sociales? Lo que pasa es que lo que pasa es que yo en paralelo me dediqué a emprender. ¿Ya? Ya. Yo he tenido varios emprendimientos. Hoy día yo me dedico a 3 cosas, que son la valoración y venta de empresas, a lo que es la gerencia de finanzas externas, y hoy día estoy haciendo algunos cursos de finanzas aprovechando el tema de la marca personal. Pero dentro de eso uno tiene que invertir demasiado en lo que es la publicidad, lo que tiene que ver con AdWords y todo ese tipo de cosas. Y como yo tenía la habilidad de poder hablar, pero no tenía la sensibilidad con las redes sociales, dije, vamos a probar. A probar, ¿no? Y partimos probando, yo partí probando este año y las redes sociales han adquirido un crecimiento bastante importante, pero partí explorando, o sea, viendo qué hacía de contenido, si hablaba de algo más técnico, algo menos técnico, después he ido entendiendo todo lo que tiene que ver con el enganche, que los 3 primeros segundos, etcétera, pero así partió con el fin de poder exponer lo que yo voy haciendo y ahorrarme plata en publicidad, sin duda. Obvio. Es que así uno u otro, pues tu HH... que Claro. también se podría valorizar en vez de meterle plata a un buen comercial, una buena publicidad, una buena estrategia, qué sé yo. Así es. Y no, ha resultado bastante entretenido, difícil al principio. Yo, a pesar de que tenía la experiencia de pararme en distintos públicos, con distintos tipos de profesionales y todo, con alumnos y con mucha gente, no es lo mismo en la red social, porque en el fondo en la red tú te estás grabando a ti mismo y tú soy el primer crítico sobre ti mismo y te criticáis más fuerte que lo que te puedan criticar. El resto es después superar lo que es el hate, ¿cachai? Superar todo ese tipo de cosas. ¿Te ha tocado sí. su hateillo? Sí, de todas maneras, porque lo que pasa es que uno tiene que pensar que el que está mirando la red social es una persona que no ve un contexto. Yo, por ejemplo, en la universidad yo puedo ir haciendo una clase y puedo dar un ejemplo en donde uno exagera los términos. Por ejemplo, si yo explico lo que es el efecto apalancamiento, yo exagero el valor de la tasa de interés y del rendimiento, pero para poder explicarlo en un contexto. Obvio. Pero cuando tú estás en la red social, tenés 1 minuto para poder explicar y mantener enganchado al público. Pero eso para ellos significa un contexto donde después el hate dice, pero ¿cómo pone esa tasa? ¿Pero cómo pone ese valor? Pero en el fondo es para explicar el ejemplo. Yo quiero explicar el efecto apalancamiento y se ponen a criticar la tasa, por ejemplo. Pero sí, no mucho hate, pero sí he aprendido de eso. Que si el video no tiene hate, no genera... no genera engagement. Entonces, para mí que haya hate, mejor todavía. Así que, pero así ha sido. Y en este caso las redes sociales, porque me imagino que empezaste a hacer cursos de finanzas debido a que las redes sociales te están yendo bien, o tú pensabas en hacer cursos y las redes sociales las hiciste para fomentarlos esos? No, lo que pasa es que uno tiene que capitalizar. Si en el fondo la idea era ir capitalizando la cantidad de seguidores, y obviamente si tengo la capacidad de poder hacer cursos y tengo la capacidad de diseñarlo, o sea, sé hacer el diseño instruccional, de cómo medir que genere realmente conocimiento, de cómo poder hacer la evaluación, y si tenía la capacidad, yo creo que cualquiera quisiera emprender, y el hecho de ir haciéndolo de manera independiente también me ha generado un plus, y con ese interés también con el de capitalizar lo que he ido logrando. Pronto me voy a ir a ese mundo, pero me gustó mucho esto de la economía conductual. Cuéntame un poquito de eso. ¿Cómo se ve en el día a día las personas en efectos más prácticos este tema que estudiaste en profundidad? Aparte te metiste ahí a fondo. Claro, mira, el tema es que esto combina aspectos psicológicos o aspectos cognitivos, aspectos que tienen que ver con cómo nos desarrollamos nosotros mismos. Uno tiene que pensar de que, por ejemplo, la finanza es racional, la finanza por defecto, la finanza dura es racional. O sea, yo, por ejemplo, tomo un crédito de 48 cuotas, eso es racional. O sea, voy a aplicar una tasa de interés, voy a pagar cuotas constantes, pero si yo empiezo a mirar qué es lo que me significa a mí tener un compromiso de 48 meses, en 48 meses no me voy a enfermar, en 48 meses no voy a tener problemas quizás laborales, etcétera. Entonces, cuando yo genero ese compromiso que tiene que ver con ese plazo, por ejemplo, en términos de deuda, uno tiene que pensar en qué es lo que da origen o motivación justamente a ese compromiso. Porque, por ejemplo, yo perfectamente podría acumular el capital para poder comprar activos. Sí. Si es que soy persona natural, ¿cachai? Podría acumular la plata y esperar y ahorrar, básicamente, ¿cierto? Pero todos tenemos formas distintas de comportarnos, y eso tiene que ver con el tipo de consumidor, ¿cachai? Hay consumidores que son gente que prefiere el consumo futuro, o así como hay gente que prefiere el consumo presente, y mucha de la gente que prefiere el consumo presente tiene que ver con aspectos psicológicos. La ansiedad, por ejemplo. El consumo presente. Las personas somos... ¿Es como que nacemos con esa idea de consumo presente, o es esta exposición extrema de las redes sociales que nos han hecho? Porque yo veo generaciones antiguas y era como tonto. ¿Sí? ¿Por qué te compraste eso tan joven? Si no lo podías... Claro.
Tiene que ver el marketing, la publicidad. Absolutamente, yo las creo que redes. el marketing es un inductor. Es que piensa tú que el marketing lo que quiere es convertir es venta. Sí. Y el marketing lo que va a buscar es que en ti se generen los efectos de consumo más altos. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, todos nosotros, bueno, los médicos deben saberlo mucho mejor, pero por ejemplo nosotros tenemos dos partes del cerebro, una que es la parte racional y otra que es la emocional. Y la parte racional funciona, ambas funcionan como un músculo, pero la emocional no se cansa nunca. La racional sí. ¿Ya? Entonces, a veces no se puede agotar de estudiar. Se ahoga, por ejemplo, se cansa, perdón. Por ejemplo, tú en la mañana partes con tu parte racional descansada. Empieza a avanzar el día y se empieza a agotar tu parte racional. O sea, por ejemplo, en la mañana yo te puedo decir, oye, vamos a carretear en la mañana. Tu parte racional va a decir, no, ¿cómo tenemos que funcionar primero? Pero si llega la tarde, cuando está cansada la parte racional, está actuando solamente la emocional. ¿Cachai? Entonces, ¿Una piscolita? Una piscolita. ¿Qué dice la racional? La racional está cansada y la emocional dice actuemos. Entonces, fíjate cómo el marketing utiliza eso. Ventas nocturnas, por ejemplo. ¿Por qué yo no podría haber hecho la oferta en el día o no la puedo hacer el fin de semana? Hago una venta nocturna porque yo sé que la disposición a la adquisición en la noche es mucho más amplia a lo que pudo haber sido en el día que tu parte racional está funcionando. ¿Por qué los lanzamientos inmobiliarios los haremos a las 8 de la tarde? Por ejemplo, entonces, si te fijáis, ahí hay una cuestión que tiene que ver con cómo actuamos todos en términos psicológicos. Pero por otro lado, el marketing está aprovechando de utilizar esa posibilidad. De hecho, los llame ya siempre estuvieron en la noche, era hora de nocturno. Claro, los llame ya, exactamente. Llame para ganar la lotería, que obviamente perdís plata como mono. Y todos esos problemas de gastar plata media irracional son de noche. Exactamente. Entonces, eso justamente ahí tiene un sentido. Ahora, piensa tú, por ejemplo, y que me disculpen los amigos de los supermercados, porque está súper bien, ellos tienen que vender, pero por ejemplo, piensa en cómo estructuran un supermercado. ¿Dónde están los bienes de primera necesidad? No están al inicio, están al fondo, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas están estructuradas para que tú caigas. Por ejemplo, el caso de cómo te ponen un televisor, por ejemplo, en una oferta. Te ponen un televisor con poquitas funcionalidades al lado de un televisor que tiene muchas funcionalidades y la diferencia de precio es bajita. Pero con otro que no tiene muchas funcionalidades le ponen un precio exagerado al lado, cosa de hacerte consumir el que está al medio. Tiene que ver con teoría prospectiva también. Por ejemplo, para uno, cuando tu decisión depende de cómo te planteen el ejemplo. Yo, por ejemplo, te puedo plantear un negocio y te puedo decir, existe la probabilidad de perder un 20%. Caga. Es distinto a que yo te diga, existe la probabilidad a que ganemos un 20%. Solamente esa diferencia de planteamiento te va a hacer consumir o no, ¿cachai? Entonces, pasa lo mismo. Un vehículo que te hacen la oferta hoy día del crédito, que te hacen hoy día la oferta de poder encalillarte y consume hoy y vas pagando en el futuro, no tienes que pagar. Dicen la cuotita, dicen por 300.000 pesos mensuales sendo auto. Después veis exactamente. Precio 54 millones, no tome su crédito, no pasa nada. Exactamente. Mira, otra cosa que tiene que ver mucho con la psicología de las decisiones. Nosotros, de manera individual, vemos todo en términos mensuales porque nuestros sueldos son mensuales. Nosotros no anualizamos. Entonces, a nosotros nos presentan la cuota de manera mensual, pero no nos presentan recién hace muy poco, una cantidad de años en donde apareció el famoso CAE, que no es el crédito del Estado, sino que el costo anual equivalente para que uno pudiera racionalizar eso. Pero en el fondo, nosotros no estamos preparados para eso. Nuestro sueldo es mensual, todo lo planteamos en términos mensuales. Uno suena poco, pero en verdad era un 14 al final, entre uno más interés compuesto. Exactamente. O por ejemplo, es barato casi. Sí, o por ejemplo, el plan de teléfono. Un plan de teléfono, ¿cuánto te cuesta? Supongamos que te cuesta 50 lucas. Yo lo pienso en 50 lucas mensuales, pero yo no lo anualizo. Ahora, si yo pensara en el costo anual, son 600 lucas. Y probablemente te dicen, compre su teléfono por 600.000 pesos al año. Exactamente. Exactamente. Mira, eso mismo, por ejemplo, cosas que han salido más o menos chistosas en estas cosas que yo voy haciendo en redes sociales. Por ejemplo, lo de valorar un hijo, lo de valorar una mascota. Quizá uno puede sonar muy paródico, puede sonar muy, muy humorístico, pero en el fondo nosotros debiéramos también tener una vida responsable en términos de lo financiero. De hecho, hace poquito salió un estudio sobre el valor o el costo de un hijo promedio. Exactamente, que lo hizo la UNICEF. Sí, porque está obviamente distante de muchas... Hay muchos creadores hablando de esto porque son estudios hechos con datos del 2022, 2023... Como que quedaron chicos. Exacto. Pero yo siempre digo, estos son promedios. Sí, y cuando son aparece la persona promedios, diciendo, oye, que hay corto,
Exactamente. El 50% de Chile gana 500 lucas, o sea que no pueden tener hijos. Claro, no, es que el promedio obviamente siempre va a ocultar los extremos, o sea, ahí habría que aplicar otros estadísticos, pero en el fondo, con esa información tú empiezas a racionalizar. Imagínate como individuo tú racionalizaras. ¿Cuánto vale tener un hijo de manera responsable? ¿Cuánto vale una mascota? ¿Cuánto vale fumar, por ejemplo? Si uno empieza a contemplar todos esos datos, al final uno se va dando cuenta de cómo puede ir acomodando su vida también, si en el fondo después el tiempo o el desarrollo o el desempeño de su vida tiene que ver con las decisiones que uno toma. Y esas decisiones tienen que ver ahí con... ¿Ah? Sí, y tú eres bueno para ahorrar la planilla. Como las pelotas. Como las pelotas. Casa de herrero, cuchillo de palo. Yo a la casa llego y no quiero hacer una planilla Excel para poder hacer una planificación. Mira, yo pasé por crisis financiera y de alguna forma a mí me significa más valor cuando yo voy a entregar un discurso, cuando yo voy a dar un consejo, porque en el fondo yo conozco la parte bonita de las finanzas y también la parte fea de las finanzas. ¿Crisis personal o crisis familiar? Personales. No, crisis personales. O sea, yo no tengo ningún problema en decir de que yo tuve problemas, por ejemplo, en que no pude llegar a cubrir mis créditos. Y eso pasó, y de hecho eso fue lo que me dio motivación para yo estudiar esta área que se llama Behavioral Finance, porque yo decía, ¿cómo yo, teniendo el conocimiento, no soy capaz de racionalizar las mismas decisiones que yo estoy tomando? Y ahí es donde vienen otras variables, por ejemplo, el tema de la escasez. Cuando uno viene de una escasez y le empieza a ir bien, uno quiere mostrar, uno quiere decir, mira, lo logré. ¿Y cómo lo mostráis? ¿Cuál era tu origen? Mira, yo vengo de la gloriosa comuna de Lo Prado, de donde venimos próceres como Jordan 23, el Mago Valdivia, de donde Crónica también es de la comuna de Lo Prado. Desde allá son mis orígenes y siempre tuve el interés de ser profesional, por supuesto, pero nosotros éramos de recursos limitados. No tuvimos mal pasar, pero recursos limitados. O sea, yo no podía darme el lujo de comprarme las últimas zapatillas, etcétera. Trabajé desde muy chico pasando pelota ahí en la cancha de la Universidad de Chile, donde iban a jugar tenis, etcétera. Pero partí ahí y quería cosas. Quería ser corredor de bolsa, por ejemplo. Y para ser corredor de bolsa, claro, no como el lobo de Wall Street, porque ahí te voy a contar una apreciación que tengo yo con respecto al lobo de Wall Street, pero quería ser corredor de bolsa y para llegar a ser corredor de bolsa tenía que trabajar con un broker de estos que estaban aquí en la calle Nueva York, entonces era muy bonito, me gustaba a mí. Yo iba a visitar la bolsa y cuando estaban gritando... Se ve bonito, se ve claro, como... me gustaba fancy. porque tenían una apariencia, etcétera. Sí, todo vestido ordenadito. Claro. Y al final llegué a lo mismo, porque hoy día yo hago valoración y venta de empresa y finalmente lo que termino de hacer es determinar los valores teóricos de los negocios, que en el fondo es como decir el precio de la acción de la empresa. Sí. Pero no se fue dando porque obviamente había mucho pituto en ese tiempo, había una especialización intermedia y aparte de redes. Las redes son importantes y cuando uno viene de una economía o un acuario un poquito más chico, es difícil ampliar esas redes o poder llegar a tener esos accesos. Entonces, mis orígenes fueron así. Yo después, cuando empecé a estudiar estos temas que tenían que ver con la psicología, traté de entender por qué yo no podía tomar las decisiones racionales que eran necesarias. Yo me sabía toda la parte de la teoría, pero también tiene que ver con cómo uno se comporta, cuál es el grado de ansiedad, cuál es su adversión al riesgo, cómo uno consume, si uno prefiere consumir en el presente o consumir en el futuro, si uno quiere suplir las necesidades ahora y no esperar a que pase el tiempo y ahorrar para poder comprar las cosas como esas fueron. No, con el trading pierde casi el 90%. Pues, sí, oye, sí, el trading para mí también es un tema súper especial. Yo tengo ahí algunas diferencias con el tema de las criptomonedas, con el tema del trading. Ahora pasó lo que ahora embarrada con las criptos hace poquito. Sí, bajaron significativamente, pero por ejemplo, en la parte de la responsabilidad de uno, por ejemplo, yo como profe es difícil que yo pueda hablar de que haya inversión en criptomonedas si no está regulada en Chile, por ejemplo. Porque no existe hoy día un sistema de transacción regulado como para yo poder comprar o vender, a pesar de que sea una moneda que hoy día se está validando mucho. Pero aún con la así, ley fintech igual no alcanza a ser suficiente para que entren los exchange chilenos. Y además los exchange chilenos entran en ley fintech. Y además están regulados por Servicio de Impuesto Interno. O sea, cumplen con prácticamente todo menos...
Claro, lo No que sé, pasa es menos que una regulación muy firme como que si un banco. claro, lo que pasa es que tú tienes que pensar que, por ejemplo, nosotros en Chile tenemos, si bien tenemos un dólar, por ejemplo, que es volátil, el mercado central, de alguna forma, el Banco Central, perdón, el mercado central, nada que ver, el Banco Central, de alguna forma, siempre lo está observando y finalmente la observación sobre la moneda tiene que ver con efectos de transacción y transacciones reales. Entonces, si sube mucho, el Banco Central sale a vender Sí, puede dólares, si baja accionar de alguna mucho, manera. puede accionar de En las alguna criptos manera, no, pero por depende ejemplo del en la mercado. criptomoneda, claro, entonces terminan siendo netamente especulativas. Sí. ¿Cachai? Entonces, no es que yo haga cobertura con la criptomoneda, o sea, no es que yo diga yo voy a hacer una importación a China y se supone que yo los voy a pagar, no sé, pues en 3 meses más, que es cuando ya está listo el producto. Generalmente yo voy haciendo cobertura, que las empresas tienen que ser responsables con lo que son sus presupuestos y las coberturas, porque ellos tienen un tema no de especular sobre los diferenciales de la moneda. Y la criptomoneda no me genera esa seguridad. O sea, las stablecoins deberían, po. De hecho, hasta Sí, ahora sí. Mercado Libre va a sacar la suya. No sé si ya la sacó, creo. Pero Sí, pero yo tengo, mira, que eso al final es es usar que la tecnología, más que sí, especular con una moneda, porque las stablecoins no cambian de precio, po. $1, $1. claro, Un dólar, una moneda, no sé, como sea. pero en el fondo igual termina siendo especulativo, porque por más que ellos tengan el stablecoin, que en el fondo les va a permitir tener este 1 a 1, sin embargo después sus transacciones igual van a terminar siendo en la otra moneda, que es para poder comprar una cripto. A mí lo que me gusta así del modelo es el blockchain, porque el blockchain tiene otro objetivo, tiene otro sentido, que tiene un sentido de poder tener la trazabilidad Sí, de trazabilidad, las baja de transacciones. costos, Exacto. rapidez, un montón de otras cositas. Exactamente, eso sí, y eso tiene una aplicabilidad, sobre todo en el desarrollo hoy día de muchas funciones, como desde la firma de un Sí, porque notario, está por la ejemplo. tokenización, que cada vez está más La famosa. tokenización, yo creo que hay que darle énfasis a la tokenización, porque en el fondo lo que uno tiene que hacer es tecnologizar hoy día los modelos de transacción. Sí, pues, un token es casi una acción. Es casi, Solamente exacto. que digital, moderna. Pero ponte tú, el sistema no funciona, no funciona en línea con eso, porque por ejemplo, hoy día yo puedo crear una empresa y podría transar las acciones de una empresa. Sí. Que es como generar un mercado secundario, que yo lo he visto, por ejemplo, Lares tiene un mercado secundario, por ejemplo, Sí, Brota fraccional, también, que estamos aquí también. fraccional, pero y eso es porque se lo pide la CMF por un tema de regulación en donde tú tienes que darle liquidez a la adquisición de esas participaciones. Entonces, eso está súper bien de que se vaya regulando hacia allá, pero el sistema también tiene que funcionar en base a eso, porque, por ejemplo, si yo quiero hacer la venta de las acciones de una sociedad por acciones, por ejemplo, sería ideal que inmediatamente a través de tu empresa en un día, cuando yo hago una compra, pudiera hacer un cierre a la noche y se traspasaran los bienes entre los distintos dueños de las distintas acciones. Entonces, eso no va en línea. No. Por ejemplo, hoy día, ¿cómo pueden hacer? Para vender una acción es un culo, Claro. mucho proceso. Exacto, mucho proceso, pero ¿cómo podrían hacerlo las empresas? Es que las empresas, por ejemplo, todas las transacciones que se generan en un mes, a final de mes, se van actualizando, ponte tú, las escrituras. Sería como una fórmula, pero, por ejemplo, hay que motivar o incentivar a que también el Estado se actualice en ese aspecto, y no necesariamente a través de la criptomoneda. Y hay que ser muy difusor de lo que significa un token respecto de la criptomoneda, porque como existe desconocimiento, uno tiende a relacionarlo. Son todos iguales, pero no, el token es digitalizar propiedad. Y eso lo hace súper valorable, y debería ir la tecnología de tu empresa en un día, ponte tú, o de las notarías hoy día, de la mano de eso, cosa de que puedan tener liquidez estos mercados también. De todas maneras. Súper bonito. Sabemos que trabajas duro por tu dinero. Pero, ¿tu dinero está trabajando para ti? XTB cuenta con una plataforma regulada en Chile, a donde puedes acceder desde tu celular a acciones internacionales y, ojo, sin comisión. XTB, donde tu dinero trabaja para ti. Si estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora, en AFP Habitat, tenemos 3 nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El tema es así. Tú eliges tu plan de ahorro ideal y AFP Habitat se preocupa de hacer crecer los ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar junto a AFP Habitat. Contrata tu APB 100% online en afphabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Oye, y volviendo ahora de nuevo a profesor de redes, ¿tú has visto un impacto de tus redes sociales, así como tú tenés este objetivo de convertirlo en marketing, qué sé yo, en tu carrera como profesor, en tu, porque ya tú sí, valoración de empresas, ¿te han llamado más por eso? ¿Cómo ha funcionado tus redes con tus negocios reales?
Sí, ha generado un impacto importante porque obviamente empezaba a llegar a llegar, se ha ido dando a conocer el servicio porque, por ejemplo, en Chile es muy poca la empresa que hace valoración y venta de negocios. Por ejemplo, si tú quieres vender una empresa, no sabes dónde ni cómo. Como difícil, o sea, es cosa de ver a Choclonado en su minuto. Jaime me Claro, contó el choclonazo que se mandaron, que le sí, valoraron la empresa como 1.000 millones y él salió aparte atolondrado, salió haciendo un video. soy multimillonario. Y el otro día era claro. como, no, en verdad la empresa valía 10.000 veces menos. Claro, no, hay que tener mucho ojo sobre eso porque primero, vender una empresa no es sencillo. En promedio te puedes demorar entre 6 a 8 meses en vender una empresa. Y tiene que seguir una cantidad, unos procesos que en el fondo te permitan llevar el proceso lo más ágil y sano posible. Son 5 pasos, entre ellos valoración, difusión, acuerdo comercial, due diligence, traspaso legal. Entonces, no se sabe dónde ni cómo. Y en la medida en que yo lo voy difundiendo, sí se empieza a saber cómo. Son procesos de largo aliento, no es como el negocio inmobiliario, por ejemplo, tiende a confundirse mucho con el negocio inmobiliario en donde yo voy a vender una propiedad. Las propiedades tienen más o menos un valor estándar dado por la Sí, po. zona, ¿cierto? Entonces las empresas no, justamente tienen ese No, factor y detrás de tenés que traer el determinar. valor futuro al Claro, presente y y hay cómo que se ser valora aparte de consistente, sí, porque, exactamente. porque todos creen que no, 10 años venta y no están así. No, no es tan así porque tiene que ser súper consistente porque, por ejemplo, existen como 7 técnicas distintas, entre ellos valor contable, contabilidad ajustada, multiplicadores, activos comparables y flujos descontados de caja, que en el fondo es el que más se utiliza porque en el fondo yo lo que hago es trabajar más variables. Cuando yo hago una proyección de flujo, yo trabajo la estrategia de venta porque tengo que hacer determinaciones de ingresos, la estructura de costo porque tengo que determinar los costos, gastos, etcétera, y los traigo a valor presente con una tasa de descuento que pueda ser más o menos ajustada a lo que corresponde. Entonces uno ahí tiene que aplicar harto criterio. Hay un difusor de lo que es la valoración de empresa que es Damodaran, que ha estado bien, bien de moda últimamente, que es quien tiene una base de datos importante como para poder hacer comparativos, pero en el fondo hay hartos especialistas. Lo que sí, no hay dónde. Entonces, las redes sociales me han ayudado a difundir Difundir. esto y ha empezado a llegar gente que va aprendiendo de esto también. ¿Y te ha tocado valorar una empresa conocida? Que así Sí, como... sí. Hoy día, por ejemplo, yo estoy en un proceso de transacción de una empresa que se está vendiendo en alrededor de $5 millones, por ejemplo. Cacha, pero a lo mejor no se puede Eh, decir. eh, ¿Pero todavía, alguna antigua que haya eh, pasado por tus manos que sea... proceso de venta, por ejemplo, no sé, trabajé en Frutos del Maipo, se compró a Grinova Esa por parte de grandota, Frutos po, del ¿no? Maipo, sí, después Frutos del Maipo se vendió a Watts y participando ahí en el proceso de due diligence. ¿Y Igual cómo- fue hace rato, sí, en Oye, el año ahí cómo 2003, entonces. gana una persona. Por ejemplo, tú eres parte de una empresa, tú le haces toda la pega, uno cobra Es que por una asesoría puntual, uno saca un porcentaje del negocio. ¿Cómo funciona un valorador de empresas? todas las anteriores, mira, el proceso, Sacando punta. no, dale, sí, oye, Está es bien, muy está bien, entretenido po. y mientras más, como es más o menos complejo, porque obviamente el que sabe de valoración de empresas tiene que saber desde matemáticas financieras, finanzas, evaluación de proyectos, hasta la determinación del valor de un negocio. Pero para valorar una empresa, o sea, por ejemplo, para vender una empresa se cobran esas cinco cosas: la valoración, el proceso de difusión, el de acuerdo comercial, ahí es donde tú cobras una comisión. Después viene un proceso de due diligence, que es un levantamiento tributario, legal y financiero, de modo de validar ya técnicamente los traspasos que tú vayas a hacer. Y por último, un proceso de traspaso legal. Entonces, tú puedes cobrar por cada uno de esos procesos independientes o en conjunto, porque Comparte, por así decirlo. exacto, cuando lo externalizas completamente, cobras el pack completo. Entonces, se adquiere ese servicio, sí, es como la tasación de las ¿Y propiedades. si tú lo Pero haces de independiente o es una empresa con la que trabajas? sí, yo tengo una empresa Qué que se dedica a eso, buena, sí. Se buena. llama, la tengo con registro en la CMF, porque mi Y objetivo... aparte son empresas reguladas. Sí, pero la valoración no está regulada. No, lo Ya. que pasa es que yo por la ley FinTech quise aprovechar porque en el fondo yo quiero darle validez al Obvio, mucho negocio de la mejor, pues será valoración y más venta seria de todavía. negocio. Y yo lo que en Chile no hay ninguna empresa que se dedique a la transacción de acciones de empresa, pero sí existe en el negocio inmobiliario. Sí. Lo que pasa es que las empresas son de mucho mayor riesgo y donde existe, por ejemplo, hoy día está Scale, creo que se llama. Skelex. Scale, que está llevando Que es de empresas la a la bolsa, en el bolsa, fondo. claro. Pero tú tenés que pensar que el 80% de las empresas no están para cotizar en bolsa. No. Entonces, yo sí puedo generar un modelo de compra y venta de negocio en donde puedo tener un sistema de mercado secundario, pero es de mucho mayor riesgo. Entre privados. Claro, entonces, ¿qué es lo que estoy desarrollando yo? Yo tengo un crowdfunding, ya tengo la plataforma de crowdfunding, pero en el fondo lo que yo estoy desarrollando ahora es un software que lleva las finanzas,
se complementa con lo que es la gerencia de finanzas externa, lleva las valoraciones en línea de los negocios y la tercera patita es tratar de que las transacciones se generen como compra y venta de acción. Y para eso yo la registré en la CMF para aprovechar el tema de la ley fintech. Obvio. ¿Cachai? Es súper interesante. Y ahora voy a cruzar. Yo siempre estoy tratando de conectar puntos. No, dale hablaste nomás. de Lobo Wall Street antes. Ajá. Y ahora me doy cuenta que va a ser una plataforma de penny stocks, ¿no? Sí. ¿Por qué dijiste antes que tenía como un recelo a ese concepto de Wall Street? Mira, obviamente el Lobo de Wall Street es un estafador por la película, Claro, pero es que pero eso. ese concepto como tan así como de... Es que justamente eso, porque lo que pasa es que nosotros tenemos pocos referentes y le entregamos demasiada asignación de referencia o idealizamos tanto un personaje que en el fondo no tiene el valor que nosotros estamos buscando en lo que hacemos. En ¿Cachai? Chile yo no sé si hay tantos referentes accionarios, o sea, Tomás Casanegra, pero es más Claro. que no he entendido. Claro. Y no sé si hay uno... Porque Lo yo que creo que los pasa es gringos que- tienen, por los gringos deben tener un montón de personajes. Sí. Y un Peter Lynch es conocido no solamente por la gente que Por le gustan las supuesto. acciones, o un Por Warren supuesto. Buffett a nivel mundial, Claro, para decirlo. sí, Acá en sin Chile duda, no sé si pero habrá uno. esos son como casos extremos. Pensemos que Warren Buffett nació invirtiendo en bolsa, entonces siempre él ha sido un inversionista de largo plazo Sí. de manera recurrente, pero lo que pasa es que en Chile tenemos tenemos esa idealización, pero esa idealización yo la considero errónea, pero por una cuestión más de docencia y valórica, porque en el fondo, claro, es muy entretenida la película, es muy entretenido todo el desarrollo de la película, pero en el fondo, claro, el gallo era un especulador, tenía un grupo de gente con la que tomaban empresas de bajo valor, especulaban en los precios, después las vendían más caro y finalmente lo que hacían era generar un diferencial para empresas que no tenían ningún valor, ¿cachai? Entonces, Sí. eso es un mal precedente como para que uno diga eso es lo que quiero, ¿cachai? Porque también en el área financiera hay mucho de idealización. Sí. Por ejemplo, incluso en la misma vestimenta, por ejemplo, mi pinta es así de jeans y polera, pero porque ¿cachai? Uno siempre se imagina al gallo formal, que habla de manera formal y en el fondo yo igual he hecho garabato y todo ese cuento, pero Sí, no se pero- estaba conteniendo. ¿no? Me estoy conteniendo, pero- No pidió permiso, pero- yo pensé que iba a tirarse una pachotera y ya está, Sí. pero pulcro. O sea, yo No, soy, he tratado de- he yo soy tratado más de bruto, yo contenerme la- parezco más guaso. Tengo la pinta de Las Condes, ¿cómo se llama el Instagram de...? soy sí. La Condes, no sé cómo es. Que ahora, por primera vez en mi vida tengo un sponsor de ropa. Estoy muy Buenísimo, emocionado, buenísimo. me visten. Ya no voy a llegar con las güeras que siempre tengo. No, pero está bien. Yo, Clase náutica. No, No, dale nomás, tira. no, sí, ahora mismo, sí, no me piden nada. Yo lo hago por buena onda porque estoy emocionado. Es la primera vez que me Es llaman que y me dicen, no. no te voy a pedir nada. Simplemente quiero que estés bien vestido. No, y pero yo es así que- como... Es que eso, no, es Mi mamá importante. hacía eso nomás. No. Pero fíjate en eso, que uno, por ejemplo, idealiza cosas que realmente no son la realidad. Y, por ejemplo, en esa presentación de la película tenía una persona que tiene muchos recursos, que se mueve en el Lambo y ese tipo Sí. de cosas. Y finalmente no es así, ¿cachai? Por ejemplo, eso también genera diferencias en las perspectivas que va generándose en la gente. La gente cree que eso es el éxito. Y el éxito no necesariamente eso, ¿cachai? Totalmente. Mira, hablando de eso, tú te estás metiendo también en el mundo de los cursos. Y en el mundo de los cursos hay de todo. Es un mundo, de hecho, a mí me han pedido cursos toda la vida. Lancé una plataforma que era de educación, pero más formato streaming. Ujú. Que me dio mucha pena no poder sacarla adelante y aparte de pena perdí como 100 millones, pero aparte Pero de... tiene harto potencial. Sí. Todavía se puede recuperar. Sí, ahí estamos viendo qué hacer. Pero siempre tuve como un resquemor al curso por este mundo gigante de los vendecursos. De los Sí, vendecursos que son personas que casi que ni siquiera estudiaron un curso de nada. O sea, casi que compraron el curso, cómo hacer curso y partieron su curso. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿cómo lidias con eso? De poder decir, oye, esto es realmente un curso de finanzas aplicadas, bla, bla, bla. Como separarte de ese mundillo de lo vende el low ticket para después pasar al high ticket y compadre, vámonos a Brasil al evento Claro. de Hotmart porque somos rockstar y después sale tanto en la mesa como ¿y tú cuánto facturas? ¿Y tú cuánto facturas? Claro. No, es que sí. Hay gente muy seria en Hotmart, ojo, no quiero echarle la culpa a Hotmart. Claro, para que la no, gente no. no se malinterprete. Lo que pasa es que en el fondo es cierto, eso que tú dices también es un paradigma con el que yo tuve que pelear en el momento en que ya dije voy a difundir mi primer curso cara dura nomás. Pues,
Pero ese es un paradigma, dos paradigmas. Ya. Primer paradigma es que, claro, uno tiene que pelear contra el vendehumo y ahí lo que uno hace es referencia a uno mismo. Pero también uno trata de mantenerse más o menos de perfil bajo porque no voy a estar en todos los videos diciendo, no, lo que pasa es que yo hice ingeniería civil, un magíster en economía financiera, un doctorado en ciencias de la administración, entonces sonaría muy fome. Entonces trato de meterle tecnicismo también a los videos que voy haciendo. Claro que cuando tú le metes un tecnicismo al video no te pesca nadie. Gente, po. Se pierde la gente y ahí te queda, pero te queda el nicho más específico, así, de todas maneras. Pero de esa forma lo he hecho, o sea, he ido generando contenidos que hablen en términos un poco más técnicos, pero con algo de humor, por ejemplo. ¿Cuánto vale una suegra? Mira, tiramos los flujos proyectados al futuro y los traemos a valor presente, ¿cachai? Por ejemplo, ahí ya tú hablas ahí un poco de lo que es la valoración, pero también cuando hago la descripción de lo que ofrezco, yo digo, mira, vamos a ver matemática financiera, interés simple, interés compuesto, cuadros de amortización, no sé, vamos a ver análisis de los estados financieros, valoración de empresas. Trato de hacer la descripción completa de lo que voy promoviendo y generando algún contenido que sea más o menos técnico, pero hay que separarse nomás y es cosa de tiempo. Si finalmente la gente con el tiempo igual va a investigar tu perfil de alguna forma. ¿Tú crees actualmente que con el sueldo promedio en Chile las personas son capaces de ahorrar? No, yo creo que no son capaces de ahorrar. Pero es que hay otra cosa ahí, Francisco. Mira, uno se acostumbra. Uno es un ser de costumbre. Y uno como ser de costumbre se acostumbra a administrar pobreza y se acostumbra a administrar riqueza. Y eso hace una diferencia porque, por ejemplo, la persona que ha administrado riqueza siempre no ha tenido nunca un problema para volver a hacerse rico, para hacerse cada vez más rico. La gente que administra pobreza siempre está administrando al costo total, el ingreso al costo total. Entonces, esa persona, cuando le sobra un poquito, no tiene formada la habilidad del ahorro. Tiene las ganas, pero en el fondo cuando le llega un poquito más de plata, ¿qué va a hacer? Va a darse el gustito que quería darse, o si no empieza a crecer su gasto. En el fondo cuando uno dice mientras más gana, más gasto, eso es real. Es muy difícil la capacidad de ahorro si es que no está desarrollada desde niño. Y ahí es importante también que la educación financiera tiene que venir desde mucho antes. Por ejemplo, aprovecho de colgarme al tiro de ese tema. Esto también lo pueden ahí apoyar algunos médicos. El cerebro humano se desarrolla hasta los 24 años en promedio, es lo que yo entiendo. Entonces, todo lo que le metáis antes de los 24 años va a generar o una mayor formación, o una dirección, o una deformación. Si yo endeudo, por ejemplo, esto yo lo vi mucho en la universidad. En la universidad, fuera de la universidad, los cabros, ponte tú, no sé, pues parten en la universidad entre los 18 y los 24 años. Todavía están en desarrollo del cerebro. Pueden captar. Se ponían los stands de los bancos. Sí. Yo tuve tarjeta de crédito. Y en un momento en que tú todavía no tenés la capacidad completa de discernir ya de manera formal. Por eso que es importante que esas cosas uno las empieza a manejar después, pero que se prepare desde antes. Entonces, por ejemplo, si yo desde chico nunca aprendí lo que era el ahorro, por ejemplo, yo llego a superar mis 24 años y después el día de mañana no soy una persona que tenga el hábito de ahorrar. Entonces, comenten los que tienen más de 24 si están cagados como yo estuve con mucho tiempo. No, pero, a mí me costó cambiar la cabeza, mucho. Sí, cuesta mucho. Y lo primero es que hay que hacerlo consciente, porque también uno no es consciente. Cuando tú te pegáis un carrete y de repente te faltó plata, pescaste la tarjeta y fuiste a comprar más nomás, ¿cachai? Entonces, y de ahí te transformáis en un deudor eterno y sabías administrar deuda. Yo conozco mucha gente que sabe administrar el problema. La bicicleta, claro, no, llega a fin de mes y pago los intereses y después el otro mes, si me sube la deuda, pido un crédito, después lo reestructuro, después llego de nuevo, pido otro crédito y van viviendo así porque saben administrar eso. Cuando les va bien, no saben administrar la riqueza, tener que generar estructura, tener que empezar a distribuir de manera distinta, ahorrar, por ejemplo. Así que con el sueldo que hay hoy día, el sueldo mínimo, yo creo que es muy difícil. Sí. El costo de vida está bastante alto. Así que... y en ese sentido, tú dijiste con aprendizaje, hoy día, desde lo que tú has aprendido, para personas que están recién en la base, quizá los mismos, ¿se dice lopradinos? ¿No? ¿Cómo se dice? Lopradinos. No vivo ahí en Loprado, pero ahora me fui pero personas que quizás... A Pudahuel. Me gusta. Mira, sí. Tus amigos de infancia, sus hijos, si tú les recomendaras libros, videos, ¿qué conocimientos crees que han sido sencillos de digerir que los podría optar cualquier persona joven hoy día? Mira,
a jugar principalmente, a relacionar las finanzas del hogar con lo que significaría hacer un negocio, a relacionar la finanza sencilla, porque la finanza es transversal a cualquier persona, a cualquier individuo, a cualquier profesión y a cualquier empresa. El administrar recursos es importante. Por ejemplo, que yo pueda desde niño, en vez de hacerle regalos a mi hijo, entregarle un presupuesto. Yo te doy una mesada. La mesada es un ejemplo de cómo uno puede empezar a inculcar desde chico, por ejemplo, en los niños que exista una forma de administrar recursos, porque con eso se van a enfrentar en la vida sí o sí. Entonces, en vez de darle regalos, prefiero darle una mesada y cuando él quiera comprarse algo, que él entienda que no alcanza porque obviamente la mesada se agotó. Por ejemplo, O sea, la mesada es una buena medida. absolutamente, porque en el fondo tú empiezas a enseñar cómo administrar los recursos y si él quiere algo, bueno, tendrá que aprender a juntar 2 mesadas para poder comprarse algo más caro. Y quizá ahí le podemos dar la posibilidad de pensar de que a fin de año quiera comprarse un tremendo juguete, por ejemplo, y eso signifique empezar a ahorrar, pero de su propia mesada, por ejemplo, aunque sea chiquitita. Si yo le voy a dar 1 luca o 2 lucas, bueno, 2 lucas serán su mesada y va a tener que aprender a administrar eso. Consejos como eso, por ejemplo, jugar Metrópolis siempre es un buen alcance porque en el fondo también cómo se va transando, cómo se va negociando, qué es lo que significa una propiedad para arriendo, una propiedad para la compra y venta, para vivienda, etcétera. Son O sea, por eso me algunas gusta, técnicas. Yo jugaba harto Monopoly y me Buenísimo. gustaban, yo acumulaba las que eran más baratas porque eran más rápidas de hacer edificios. Pues. Claro, Y hay claro. gente que se enfocaba en como en las del sector oriente, que después caí y era como que caía en desfalco. Pero yo siempre era el primero que pillaba los baratos. Exactamente. Y ahí empiezan a aparecer cosas como caer a la cárcel o tener una enfermedad, ¿cierto? Que finalmente parecieran, son cuestiones más al azar y así es como le pasa a uno. En Porque la vida tiene azar. La vida tiene de eso. Tiene mucho de eso. ¿Estás empezando a invertir y no sabes por dónde? ¿O quizás ya tienes algo de inversiones pero te gustaría un asesor profesional? ¿O tienes patrimonio y quieres gestión de patrimonio? Si te preguntas algo de eso, tienes que conocer a Patrimor. Son una empresa chilena experta en planificación financiera, certificada por la CMF y con más de 3.000 clientes y gestionan más de $300 millones en el portafolio. Y ojo, que no se trata de un banco o una administradora. No, es una empresa independiente que te ayuda en todo, en gestión de deudas, de patrimonio, de inversiones, de dónde meter lucas, todo. Y lo mejor, no tienen conflicto de interés porque son independientes. Tú pagas por el servicio. ¿Quieres agendar una reunión? Puedes hacer clic en el link debajo del capítulo o en patrimor.com. De todas maneras, oye, la otra vez hemos visto unos videos y queremos preguntarte al respecto de ¿cuánto cuesta tener un hijo en Chile? más allá de lo que dijo la estadística, sino que según tus cálculos cuando hiciste un video al respecto, más o menos. Y hay un pequeño alcance. Yo ese video lo hice mucho antes de que apareciera lo de la UNICEF y tuvo harto impacto porque me lo republicaron en TVN y además de eso también de las últimas noticias me llamaron para preguntarme y apareció ahí en un pequeño artículo de las últimas noticias. Pero claro, uno tiene que separar por estratos sociales inevitablemente porque, por ejemplo, es distinto a aquel que no puede pagar un colegio privado al que puede pagar un colegio privado. Por eso que las diferenciales de precios son significativas. Y si nos vamos a la media, en la cota inferior, ponte tú, del que no pueda pagar colegios privados y eso, 75 millones de pesos por lo bajo, a 140 millones de pesos con un estándar. Eso hasta que eso son libres, hasta los 24 25 años. Solo. Pero ojo que yo hoy día se quedan hasta los 30 y tantos algunos. Pero... Sí, pero ojo que eso yo también, cuando lo menciono en el video, lo determino en términos nominales. Que, por ejemplo, en términos nominales, cuando yo hablo de los valores hoy día porque obviamente en la medida en que avanza el tiempo, si ven este video cuando tengan 20 años más, van a decir, oye dijo que eran 140 palos y claro, hoy día son como 600 millones, pero tiene que ver con un factor de inflación. Por eso que uno habla en términos nominales. Pero entre 75 a 140 millones de pesos por lo bajo, me han llegado una cantidad de comentarios, positivos sí de todas maneras, pero comentarios con que me quedé corto, con que llevo más de $300.000, $200.000, 200 millones, 300 millones de pesos. No, es sorprendente. Imagínate si tú tenías una condición económica limitada
y tenés 2, 3 hijos, 4 hijos. Significa que pudiste ahorrar. Ojo, pudiste ahorrar. pero En 24 años podrías tener 70 y tantos millones, pero no, tuviste un hijo. oye, pero sí, también me han llegado comentarios que no, un hijo no tiene valor, ¿cómo hace esos cálculos? Pero en el fondo, O sea, sí es un cálculo es como un ponerle un cálculo, valor, si no- si no genera mucho. Al final igual te lo vas a tener que gastar. Sí. Lo ames o no, Exacto. no lo vas a mantener con nada, pues, con comida, Exacto. con pañales, con Así es. colegio, todo lo que sea. Pero eso en promedio. Ahora sí ya le ponía un estándar de colegio de 600, 700 lucas, No, y ya hoy te día, vaya a 300 millones. Y hoy día están los colegios privados, uno ve las listas de los top, ya Sí. está como de 800 para arriba. Imagínate, los top 10, así. imagínate. Y una mascota la que mencionaste, las personas que dicen, uy, qué caro lo dijo, me voy a dar una mascota. ¿Cuánto? Yo ya hablaba de ese que le dais patitas de pollo, porque me acuerdo que en la casa le hacían sopitas de patitas de pollo antiguamente a los perros, pero ponte tú, entre el más barato al más caro, entre los 4 millones a 5 millones en la vida completa del perro, sí, y también tiene que ver con clases. Pues mira, si uno, por ejemplo, para hacer estos análisis, tiene que hacer la separación. Sí, porque hay gente que Sin nos manda duda. hotel de perro. Exactamente, los tiene, peluquería de exactamente. mascota. Hasta manicure para los perros. No, sí, Entonces, hoy día yo me impresiona. Yo todavía, como yo no soy de mascota, cuando veo esas tiendas Super Zoo que parecen como un mall, sí. digo, ¿pero qué pasa? ¿Por qué son más grandes que una tienda de videojuegos? Que me gusta. Exactamente. Exactamente. Entonces, un perrito entre los 5 a 15 millones de pesos. Ahí. También, entre los 5, y obviamente depende de la clase, porque, por ejemplo, no está está el que comparte comida con él, al que le compra alimento, ¿cachai? Y está el otro, el que lo lleva una vez por mes al veterinario. Entonces, eso es lo que hace la diferencia, entre 5 a 15 millones de pesos en una vida de un perrito, pensando en que el perrito vive hasta los 13, 14 años promedio. También en términos nominales, porque obviamente Obvio. si me preguntáis, Sí, lo que inflación 14 años más, claro, va a ser distinto el valor. Y Ahora- tuvo mucha repercusión. Me fueron a entrevistar hasta de Chilevisión allá en la ¿En serio? oficina. Ah, pero Sí, qué ese bueno. apareció en Canal 13, apareció en Canal 13, me acuerdo. Creo que Mega también le hizo referencia, pero en Chilevisión, y Chilevisión fue a la oficina Qué y a buena, qué entrevistarme por el divertido. tema de las mascotas, sí. Y mucho comentario, sí. Según tu punto de vista, ¿qué gasto mensual nos roba más dinero sin darnos cuenta? Uy, es que tú tenías unas muy buenas frases sobre eso, por el tema de los gastos, el de los gastos hormiga, el tema de los gastos hormiga, el tema del famoso cafecito o el comer a diario afuera y en eso ir comprando en restaurantes, esos son como los gastos, el moverse harto en vehículo, cuando no tenés la necesidad de moverte tanto en vehículo, ese tipo de gastos son los que nos van generando un egreso que no materializamos, por ejemplo. Así que ahí comparto plenamente tu opinión. Igual tiene que ver un poco con los gustos, pero al final también hay gustos que son adquiridos Sí. y gustos que se transforman en hábitos. Pero Yo sigo insistiendo, yo consumo delivery, pero hace 10 años atrás ni siquiera existía. Entonces, Claro. cuando alguien dice que lo necesito, pues, no, eso no existía. Sí, no Antes uno existía. comía lo que había y se acababa y exactamente. mala wea, iba a comprar, estaba apurado y como estaba enojado te compraba una cuestión rápida nomás. Claro, Hoy día hoy tenés es un mucho lujo acceso. que se convirtió en un acceso que para muchas personas es como obvio pedirse un delivery. Oye, pero ojo, yo me acuerdo que en la universidad, no me acuerdo qué profe, pero decían, los lujos de hoy son las necesidades del mañana. Y eso es una realidad. Mira, piensa en el teléfono, por ejemplo. El teléfono antiguamente era un lujo y después se transformó en una necesidad. El vehículo era un lujo, después se transformó La en una televisión, necesidad. ¿no? Cuando La salió, televisión. el que tenía tele era como el de la cuadra. Claro. Era como, wow, el que tiene tele. El de la cuadra pagaban para ir a ver tele donde algún vecino, ¿sí? Yo una vez Exactamente. pagué por un PlayStation. Ya, No, pero yo tenía Nintendo, pero yo era muy amigo del hijo de... En esa época no iba muy bien. Era otra vida, que yo no la recuerdo de niño, pero después se desapareció, que mi mamá tenía un amigo taxista. Ya. Que a mí me llevaba para muchas partes porque mi mamá trabajaba todo el día, entonces... Y yo era muy amigo del hijo del taxista. Ya. Y cuando iba a su casa, porque en verdad éramos partners, ¿cachai? Y mi mamá confiaba mucho en él. Y yo me iba a su casa que quedaba en un lugar mucho más distinto del mío, mucho más vulnerable. Y allá íbamos a la cuadra a arrendar PlayStation. Me acuerdo. Qué entretenido. Y cuando no venía a Entretenido. mi casa, jugábamos Nintendo 64. Yo soy más antiguo que tú, pues yo iba a los videos, Ah, a la lo- vuelta, a lo- al video juego ahí jugaba. Me acuerdo que jugaba uno de fútbol que era horizontal, parecía un taca-taca, pero era digital. Es como ese del Así. autito que hacía así. Eso es Ese era muy típico, bueno, que eso, tiraba las sí. manchas. Era muy bueno ese. Mm.
50 pesos la ficha, 30 pesos la ficha en ese tiempo. Harto tiempo. De todas maneras. ¿Qué edad tenés tú, perdón? 37. 37 eres joven, cabrón. ¿Qué lección le daría hoy día, o hoy día en clase en la universidad? ¿Alguna lección de... ¿Tú a veces le hablas, aparte del tema económico, macro, micro, lo que sea, de sus finanzas personales? ¿Les tratas de meter temas Sí. cotidianos en los alumnos? Así ¿Y cuáles es. serían como los consejos para algún joven que hoy día está en eso? O sea, siempre voy hablando que, bueno, me gusta mucho promover el emprendimiento, porque en el Ya. fondo el emprendimiento, si bien tiene sus bemoles, tiene sus altibajos, el promover el emprendimiento, el buscar en la independencia, yo creo que es importante en las personas, en los individuos, obviamente tratando de matizar los riesgos correspondientes, Obvio. pero siempre tratando de motivar el emprendimiento porque primero tiene que ver con que ellos sean capaces de enfrentarse al mercado de manera distinta, cuando tienen menos riesgo. Un alumno cuando sale de la universidad, por ejemplo, es cuando tiene menos riesgo comprometido para poder emprender. En el fondo no tiene Emprender con hijos, familia no tiene... es No, muy emprender con difícil. familia es un dramón psicológico importante, un peso psicológico importante. Entonces, no, emprender, siempre ir fomentando el emprendimiento, la posibilidad de generarse ingresos pasivos, que también tú lo mencionas mucho, irse generando algún tipo de negocio, ir desarrollando sus habilidades comerciales, de negociación, ir generando prácticas que permitan que él vaya conversando con el mercado, ese tipo de cosas principalmente, pues, y cosas de vida, tratar de que eviten, o sea, que eviten los vicios, por ejemplo, porque en el fondo el vicio también es un egreso, yo hablo de Es eso, importante, sí. es un egreso importante. Yo hablo mucho de eso porque hablo del tema del alcohol, le hablo del tema tema de droga y cosas así, porque es importante tenerla en vista. El tema de salud mental también es muy importante porque yo lo digo pensando primero en que las finanzas, uno puede tener problemas financieros porque tiene problemas psicológicos. Sí. ¿Ya? O bien puede tener problemas psicológicos porque tiene Por problemas tener financieros. financieros. Pero generalmente pasa al revés, principalmente por el interés de consumo presente, ansiedades y ese tipo de cosas. Entonces, eh, el consumo recurrente me significa un gasto, me significa ser una persona distinta también, me significa de que yo cambie en mi estado, en mi frecuencia, como para poder generar negocios, como para poder salir a generar mercado. Ay, casi, aquí se nos va con estornudo el hombre. Ah. Oye, te doy un ejemplo. También está en uno de los videos que le fue bastante bien. El tomar alcohol, si igual no quiere decir de que no te volváis abstemio, pero por ejemplo, si le ponís mucho al copete, ponte tú un día viernes. El día viernes, el que ya está con copete es una persona completamente distinta, porque es distinta al que estaba antes de haber tomado copete. Al otro día estáis con la caña, soy otra persona distinta. Al otro día estáis con la caña moral y estáis tratando de volver a subirte el ánimo. Entonces, si tenía una semana de 7 días, ya tenéis 3 días perdidos. Entonces, muchas veces los vaivenes respecto de las decisiones que vais tomando o respecto de cómo vais enfrentando también tu vida laboral o tu vida del emprendimiento, tiene mucho que ver con estos factores externos que tú mismo lo administráis. ¿Sí? Sí, po. Entonces, también es importante tener presente esas cosas que a todos nos gusta ahí la jarana, pero Sí, bien. po. Yo soy como bien. Hulk, siempre enojado, siempre tomando. No, es broma, es broma. Chelero. ¿Te gusta la no, me Ya. gusta nunca le he agarrado el gusto a la chela. Es como que yo parto con una piscola más suave ¿Ya? y después aumenta. Ah, eso, le vais subiendo el grado. Es como voy a la par con la chela y después a otra. Pero bueno, parte de... Pero ese tipo de consejos, emprender, cuidar las lucas, tratar de ahorrar, por supuesto, pero también definirse como perfil. Si, por ejemplo, tampoco es malo que la persona gaste todo en el momento presente y no esté pensando en el futuro, si finalmente igual hoy día existe el ahorro previsional, obviamente no rinde lo que uno espera, pero también hay que disfrutar la vida. Pues, Obvio. y hoy día en el sistema en el que estamos también lamentablemente es capitalista y se suple con gasto, ¿no? Lo que sí también le doy como consejo, por ejemplo, no endeudarse en bienes de consumo, sino que endeudarse o en bienes de capital o endeudarse en activo, por ejemplo. Por ejemplo, es distinto endeudarse en un viaje a endeudarme en un auto. Si yo me endeudo en un auto, yo siempre voy a tener el activo de respaldo, obviamente con los riesgos de que pueda tener algún accidente y ese tipo de cosas, pero yo tengo el activo de respaldo. En cambio, cuando yo me endeudo en un viaje, yo no Desaparece el tengo el tiro, po. activo Sí. de respaldo. O sea, tratar de que el consumo de servicio
sea con efectivo. No confundirse con el tema de los puntos también. Por ejemplo, el tema de ir a comprar y comprar con la tarjeta de crédito por los puntos. Tienen que recordar que los puntos están generados primero, para poder hacerte un análisis de datos. Eso es lo primero. Sí, Lo quieren saber tu segundo, comportamiento. claro, se paga, en el fondo se paga. Lo segundo, bueno, van encareciendo los productos. Sin duda que hay un producto complementario que está subiendo de precio o que forma parte de la inversión en marketing que está haciendo la empresa para mantenerte retenido, pero Porque además, ya está eso. No, claro, o sea, si yo voy hoy día y compro con o sin tarjeta puntos, si compro sin, me los perdí. los Si perdí, me vuelvo claro. adicto a comprar más, tengo un problema también. Exactamente, pero por ejemplo, hay mucha gente que va a pasar al supermercado, por ejemplo. Yo tengo diferencias con eso porque en el fondo también tú vas ocupando un saldo que de alguna forma va retrasando un poquito el pago que tenés que realizar. El pago presente se va retrasando, no sé, en 15 días, 30 días, no llego y pago todo a final de mes, pero en el No, fondo, complicado eso. no, recuerda, racionalmente te vaya atrasando todos los meses, pero en algún momento puede que lo termine ocupando. ¿Cachai? Entonces, ese tipo de cosas, tratar de que el consumo de bienes y servicios, o sea, perdón, de servicios, sea con efectivo y que lo que es activo de mediano o de largo plazo, eso sí sea comprado con crédito. Actualmente, ¿en qué inviertes tú? ¿Qué te gusta como Uy, inversión? yo hoy día tengo invertido mis recursos en mis negocios, en el Sí, desarrollo, eso, bueno, casi todos los emprendedores siempre parten en su Claro, emprendimiento. claro, pero clásico. en el desarrollo de mis proyectos, yo soy un poco ¿Pero estáis all-in ahí o ¿ah? tenéis plata igual en otras cosas? Mira, he perdido harta plata, pero, pero soy menos adverso al riesgo, ¿cachai? Porque, por ejemplo, si no eres adverso al riesgo, yo siempre recomiendo, dale con el negocio inmobiliario. El negocio inmobiliario tiene una variable de cap rate, de plusvalía, ¿cierto? Me cuestionan muchas veces que yo hable de la plusvalía y que la incorpore dentro del análisis de rendimiento de un activo, pero en el fondo es así, la Pues sí plusvalía, existe, po. claro, y si yo quisiera comprar y La vender, podéis compro y castigar, la vendo, podéis poner más chiquitita, pero todo lo que queráis, pero claro, existe, po. Si no, no claro. sirve el apalancamiento. Exactamente. Invertir en inmobiliario si es que queréis tener las lucas seguras, pero si no, en emprendimientos, pero en emprendimientos que tengan un poquito de historia o que tengan buenos equipos. Las startups son de alto riesgo. Yo voy tratando de invertir en activos inmobiliarios y también en empresas donde yo pueda tener alguna participación o control. Me Eso. parece. Ahí tú entras por el lado financiero, me imagino. Ese Entro es por el lado tu- financiero, por el lado del control y también por el lado de la experiencia. Yo me caí varias veces y he asesorado muchas empresas y hoy día yo entiendo cómo las empresas pueden lograr un éxito desde la perspectiva financiera hacia la perspectiva del desarrollo y de la gestión del negocio. Qué buena. Te doy un ejemplo. Tú partes, por ejemplo, desde la proyección de un flujo de caja. Uno dice, claro, es que eso también es importante tenerlo presente. Disculpa que haga un paréntesis Sí, en esto, porque cuando yo hago una proyección de flujo de caja, es como que yo haga una estimación del futuro. Y esa estimación del futuro a mí me va a poder llevar a hacer y ejecutar cosas. Las empresas, por ejemplo, las más grandes, trabajan con presupuesto y trabajan con un plan estratégico. sí. Y las empresas más chicas no trabajan No, el con día a flujo de día. caja. Mira, fíjate, las empresas más chicas trabajan con el balance 8 columnas que le aparecen las cuentas de activo y pasivo y además de eso con el estado de resultados. Entonces, nunca en la retina del emprendedor está el hecho de que tú tengas que administrar la empresa a través de un flujo de caja. De hecho, no está ni dentro de su lenguaje. Si el banco lo quiere financiar o él busca financiamiento con el banco, nuevamente le va a pedir carpeta tributaria y balance 8 columnas. Entonces, el flujo de caja desaparece de la retina. El emprendedor lo primero que tiene que aprender es administrar un flujo de caja en donde está la proyección de ingreso, egreso y las estructuras de costo. Y la forma de financiamiento. No me falta todavía. Yo digo al día a día, es como que este mes celebré porque tengo plata en la caja. Por fin, después Claro. de 6 meses, o sea, cumplí 5 meses y por fin no tengo que financiar yo mismo mi emprendimiento. Pero eso es súper bueno. Y ahora sí como que dije, ya, ahora voy a hacer un flujo. Claro, es que está dentro del proceso de desarrollo de tu negocio, pues. Ahí, mira, si tú haces la proyección de flujo, tú vas a tomar 3 decisiones. Una que tiene que ver con la parte operacional, que tiene que ver con el ingreso, el costo y los gastos, y la otra que corresponde a la parte del financiamiento, que tiene que ver con tu estructura, si tú te financias con capital propio o te financias con apalancado, con banco, con pagando intereses o con alguien que te cobre una tasa de interés. Entonces, y por último, las decisiones de inversión. Son 3 decisiones que se toman en el flujo. Si tú proyectas, tú vas a poder definir cuáles son las actividades que vas a realizar dentro de la empresa para lograr esos números. Por eso que primero viene la proyección del estado financiero y después viene la planificación estratégica. Y ahí tú le vas a definir cuáles son las acciones que tienen que hacer las distintas unidades para tener ese logro financiero que tú estás buscando. Entonces,
Eso es lo que uno tiene que... Todavía yo estoy cachando. ¿No? Claro, no, de todas maneras. Eso... qué bonito suena. Pero el emprendedor, pero ándale. No, pero es real. Métale, y mira, te lo voy a profundizar porque ya dijimos que el emprendedor primero nunca en su retina tiene lo que es el flujo de caja. Y yo parezco loro repitiendo exactamente lo mismo, que el flujo de caja, que el flujo de caja del rey, de la madre, etcétera. Pero ponte tú, ¿qué es lo que pasa con el emprendedor? El emprendedor, también este ejemplo lo repito mucho, pero el emprendedor parte haciendo su actividad para la que él cree que tiene sus capacidades. Sí. Por ejemplo, siempre doy el ejemplo del soldador. Soy buen soldador. Y me ofrecieron en La Vega independizarme, no trabajar para la empresa, y me dijeron factúrame. Ya, perfecto. Y me va tan bien que me piden 3 personas más. Contrato 3 personas y todos entregamos el servicio que me están pidiendo en la empresa. Pero después sigo creciendo. Me piden 3 personas más y al final terminamos siendo 8. El que partió, que es el emprendedor, su capacidad estaba en ser este soldador. Se separó de la función que dio origen a la relación de negocio que tiene con el mandante y se transformó en un administrador. Y para ser un administrador tiene que aprender, porque si no sale de su faceta, se transforma en un mal administrador y además de eso deja de ser un buen soldador porque obviamente se está dedicando a la pega de administrador. Entonces, si tú pensáis que te empezáis a separar de la función que da origen a tu objeto económico, tenéis que prepararte, especializarte y empezar a conocer estas herramientas de administración y estas herramientas de administración que te permitan estar tranquilo en el tiempo. Otra cosa que los emprendedores hacen cuando los emprendedores empiezan a avanzar en su negocio, se engolosinan con las ventas. No hay que engolosinarse con las ventas por una cuestión técnica. Yo, por ejemplo, las startups, cuando invierten en las startups es porque están esperando un crecimiento acelerado del negocio. Sí. Les ponen las lucas, ¿para qué? Para generar la estructura. ¿Ya? El emprendedor, cuando va partiendo, se va engolosinando con las ventas y él, si no tiene la capacidad de financiamiento, él tiene que crecer de manera orgánica. Que no se entusiasme con vender 2, 3 o 4 veces más si no tiene la capacidad financiera administrada desde antes, porque llega el momento en que tiene que incorporar una cantidad de capital de trabajo y no lo tiene, ¿cachai? Por ejemplo, muchos clientes, me ha pasado a mí, por ejemplo, clientes que le venden a la minería, parten entregándonos servicios chiquititos y se entusiasman con una licitación que va a multiplicar por 10 la venta, por 20 la venta. O sea, pasaron de vender 100 a vender 1.000 o 2.000 millones. Los pagos son a 30, 60 o 90 días. Hoy día hay una ley de pago a 30 días, pero la no se cumple tanto. No se cumple. No se cumple por una cuestión... Yo tengo clientes que me pagan a 90 y más, incluso algunos. Mira, por ejemplo, no se cumple porque, por ejemplo... Y anda a gritarle, porque si tú, exacto. Si tú le decís, no, oye, no, me deberías pagar a 30 días. Ok, no vendamos más. Po. Es que eso mismo. Sí, juegan con la... no trabajo más contigo. Y tú se juega con la psicología ahí del proveedor o del emprendedor. Entonces, mira, se entusiasma con la venta, multiplican 10... Y lo que tiene que hacer es planificar esa venta, porque, por ejemplo, si no te van a pagar a los 30 días, tiene que hacer una planificación de capital de trabajo o determinar... Contabilizar cuánto le cuesta traer plata presente con un factoring, ponte tú, y eso meterlo dentro de los costos. Exactamente. El factoring es, ponte tú, un instrumento de financiamiento de corto plazo que está más a la mano porque en el fondo viene garantizado por la factura y se termina cobrando un tercero. Pero aún así, si tú crecís de manera acelerada, tenés que traer la espalda financiera. Si estáis constantemente yendo al factoring, es mejor pasar de una deuda de corto plazo a una deuda de largo plazo. Y si tú lo haces de manera planificada, no vas a correr riesgo. ¿Qué es lo que pasa? Se entusiasmó con esta licitación. No te dan de largo plazo tan fácil. No te dan de largo plazo, pero no te entusiasmes con la venta. Entonces, no te engolosinís con la venta. Ese es como el sentido de decir esto, ¿cachai? Porque uno como emprendedor piensa que se le va a perder la oportunidad. Es como que se te pasa y uno siente que es como es ahora o nunca. Exactamente. Porque si no la gano yo, la ganar otro y ese otro y me cagué. Así es. O no le voy a responder y después me va a dejar de comprar porque no le estoy tomando el otro servicio. Pero no, ese es un gran riesgo porque pasa que después tienen que constituir boletas de garantía, pasa que después tienen que ir financiando los gastos y finalmente ese crecimiento acelerado se le transformó en un problema. No ven nunca la plata, vende 2 o 3 veces más de lo que vendía antes y no ven la plata. Entonces, uno como inversionista tiene que buscar 3 cosas. Uno, que es el rendimiento, que es la utilidad en el fondo. Lo otro que tiene que ver con el riesgo, mayor utilidad, menos riesgo, menos utilidad. Y lo otro es la distancia a la plata. Esa es la pirámide del inversionista, la distancia a la plata que tiene que ver con la liquidez. Es muy distinto a que yo hoy día diga en mi negocio en términos del estado de resultados que gano 100, gano 1.200 al año, pero yo recibo esos 1.200 al final del proyecto, o sea, no veo nunca la plata y estoy todos los meses sufriendo, por lo que eso significa en términos de angustia. Por eso quiebran muchas empresas también. Por caja, es la típica. Por caja, es por caja o falta de capital de trabajo.
Así es. Me queda una pregunta. No, póngale Una más. última pregunta. Que tiene que ver con... Quiero meterme en el mundo del emprendimiento y las redes sociales. Ujú, Cuando empezaste con las redes, ujú. ¿ya? Y te enfrentaste a este temor a partir, lo estás haciendo y tú con tus emprendedores, con los que le haces clases, todo, ¿les has dicho el poder que pueden tener las redes sociales? Sí. ¿Incentiva a que ellos también digan, oye, todavía se puede, todavía hay espacio? Así es, sí. De hecho, uno de los últimos cursos, ponte tú, de finanzas, le llevé a un par de personas para que hablaran sobre marca personal. Hoy día la gente, cuando tú presentas un currículum, hoy día ya te googlean. No es como antes que tú presentabas el currículum, miraban el currículum y tomaban la decisión con eso. O sea, hoy día para cargos importantes te googlean, buscan tu historia, buscan tu marca personal. Y hay espacio para crear tu marca personal, independiente de que la vayas a explotar a nivel masivo, porque también es una decisión. Sí, po. Es una decisión estar en las redes sociales y una tremenda responsabilidad y mucho Sí. trabajo. Eh, pero sí, yo los incentivo también a que vayan buscando desarrollar su marca personal, porque en el fondo es una forma en donde van a poder mostrar lo que hacen, donde muestran lo que saben hacer. Si el problema que uno tiene es la exposición, uno no quiere mostrar la casa, no quiere mostrar la familia, ¿cachai? Por un tema de resguardo, ¿cachai? Pero en el fondo, no quiero exponerlos porque probablemente yo termine haciendo el ridículo en las redes sociales, ¿cachai? Pero sí, en el fondo uno tiene que buscar también exponer su marca personal. Y, y son paradigmas antiguos esto de que quiénes son los que están en las redes sociales, los que tienen más recursos no están en las redes sociales, hoy día están todos metidos en las Están redes todos sociales. metidos. Sí. Así que es un buen espacio para poder desarrollarse y queda absolutamente mucho espacio para generar eh, popularidad, marca, negocio, De todas etc. maneras. Víctor, ha sido un agrado tenerte acá conmigo. Muchas gracias, Te quería muchas hacer un gracias. regalito, que es de mi libro. Muchísimas Operaciones. gracias. Oye, no, felicitarte y decirte que sigas adelante. Tienes un nicho que, que, sí, que lo has podido explotar de buena forma y creo que eh, ha generado un impacto importante. Y es súper importante que haya conciencia respecto de las finanzas, es súper importante que haya conciencia de cómo uno puede ir generándose una vida más calmada, porque en el tiempo las finanzas son de las variables que genera mayor estrés en las personas, mayor angustia, mayores problemas psicológicos, mayores problemas de relación familiar. Por lo tanto, el aporte que tú haces con este foco principalmente en las finanzas personales es súper importante. Te lo agradezco un montón y por supuesto te felicito de todas maneras, Gracias, de todas muchas maneras. Muchísimas gracias. De nada, gracias a ti por estar. Y a todos los que están aquí, como siempre, recuerden suscribirse a nuestro canal. Díganos en los comentarios si les gustó el profe Víctor aquí, si lo han visto alguna vez en las redes sociales o quizás fueron algunos de sus 3.000 alumnos. 3.000 alumnos, Sí, caleta. sí, O sea, si alguno ya pasó aquí por la mano y que le enseñó a elegir entre un hijo o una mascota, o ninguno, quizás. Bueno, y recuerden siempre seguir suscribiéndose y vernos y dar like. Nos vemos en un próximo capítulo con Pera y Finanzas. muchísimas gracias. Muchas gracias.